Ok, Ale. El ejercicio dice lo siguiente, ¿no? A partir de este circuito que tenemos acá, que tenemos un circuito con una fuente de corriente independiente, tenemos el interruptor abierto y tenemos un condensador de 1.3 microfaradios, ¿verdad? Me dicen calcular el voltaje instantáneo en el condensador, ¿verdad? VC/t, voltaje que depende del tiempo. Y me piden también para un voltaje de 0,1 voltios en el condensador, calcular en qué tiempo ocurre ese voltaje, en qué tiempo llega ese voltaje de 0,1 voltios. Y me piden también calcular el voltaje en el condensador en el tiempo t igual a 0, ¿verdad? Aquí recordemos que hay tres condiciones básicas que hay que estudiar tanto en circuitos RC como en circuitos RL, que es la condición cuando el tiempo en el circuito, cuando el tiempo es, digamos, un instante antes de que se abra el interruptor, luego tiene que ser mucho tiempo después que se abra el interruptor, cómo quedan las tensiones, ¿verdad? Y luego, justamente el tiempo cuando el interruptor se abre, cuando el interruptor se cierra, ¿verdad? Analizar el circuito bajo esas condiciones, ¿verdad? Eh, para el primer paso, cuando el interruptor está abierto, ¿qué hacemos? Analizamos el circuito. Nos queda de la siguiente manera. Este circuito que está acá nos queda de la siguiente manera. Copiamos el mismo circuito. El interruptor está abierto, ¿verdad? Ahí justamente en los bornes del interruptor se produce una caída de tensión, una diferencia de tensión, ¿verdad? Y el condensador, sabemos que cuando el condensador en condiciones permanentes, en corriente directa, el condensador se comporta como un circuito abierto, ¿verdad? Solamente en condiciones transitorias se comporta como un corto, o sea, el condensador no permite variaciones bruscas de tensión. En este caso, cuando la tensión ya se estabiliza, el condensador se abre, queda como un circuito abierto, ¿verdad? Entonces tengo que hallar el voltaje V sub en el condensador para ese tiempo, que es el mismo voltaje en el switch, que es el mismo voltaje en esta resistencia de 30 ohms. ¿Qué hago? Hay dos maneras, ¿no? Yo puedo hallo la resistencia equivalente, como lo había empezado a hacer acá, ¿verdad? La resistencia equivalente de esta parte que está acá, que es por donde circula la corriente, porque recordemos que aquí está abierto, ¿verdad? Hallo la resistencia equivalente, luego hallo el voltaje en los extremos, ¿verdad? Que tengo la fuente de corriente continua, hallo voltaje en los extremos. Y luego, por último, teniendo voltaje en los extremos, hallo la corriente que circula por esta parte y luego hallaría la tensión acá. Pero me voy por una parte más rápida, que sería con un divisor de corriente. ¿Cómo es el divisor de corriente? Bueno, tengo una corriente que viene por este ramal y otra corriente la estoy llamando ISU1 y la otra corriente que la estoy llamando ISU2 va por este ramal. ¿Cómo hallo yo ISU1? Bueno, tengo estas dos están en serie y esta en paralelo con esta otra de 200, ¿verdad? Se suman, se halla el total de las resistencias que están en paralelo, que serían 20 más 30, 50 más 200, ¿verdad? La sumatoria de esto por la parte donde no pasa esta corriente ISU1. Si voy a hallar ISU1, tengo que irme por el ramal contrario, que sería por 200 ohmios, que es el ramal contrario. Así se aplica el divisor de corriente. Con la resistencia total, ¿verdad? Resistencia total que está acá, que sería 250, por el ramal contrario, que sería 200. Es decir, 8 amperios por 200 entre 250 me da 6,4 amperios. O sea, por acá me van 6,4, ¿verdad? Y por acá me va a ir la diferencia, pero no me interesa esta parte acá, me interesa acá. Para poder hallar la caída de tensión acá en esta resistencia de 30, que es la misma vez su S,
que es la misma B sub C 0, B sub C inicial, ¿verdad? Entonces sería B sub S sería I sub 1, que la acabo de hallar, por 30 ohmios. 6,4 por 30 me da 192 voltios. Ese es el voltaje inicial. Aquí puedo responder de una vez una de las preguntas que me piden: ¿cuánto es el voltaje en el tiempo cero? Como yo sé que el condensador no permite variaciones bruscas de tensión, indiferentemente de lo que pase antes en el circuito, él no va a permitir variaciones bruscas de tensión. Por lo tanto, en el tiempo cero, la tensión sería aproximadamente igual a la tensión que está un instante antes del cero, que sería igual a un instante después de cero, ¿verdad? O sea que toda esta tensión viene siendo 192 voltios, que es la tensión de carga del condensador, vamos a decirlo así. Él ya se encuentra cargado, ¿verdad? Cuando está el switch abierto. Y en ese instante que se cierra el switch, una vez que se cierra acá, queda con esa misma tensión, porque estamos evaluando en ese mismo instante en que se cierra el circuito. Vamos ahora cuando el tiempo es mucho mayor que cero, ¿verdad? Una condición permanente, ¿verdad? Un régimen permanente. Cuando el tiempo es mayor que cero, tengo en este circuito, cierro acá, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Se cierra acá. El condensador aquí se va a comportar como un cortocircuito y el condensador se me va a descargar totalmente. Se me va a descargar totalmente porque se va a ir por acá, por este corto, por este cable que está acá, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso? Porque estoy cerrando aquí el interruptor y ya ha pasado mucho tiempo y él se descarga. Entonces el voltaje acá es igual que el voltaje del switch, que es igual a 0, ¿verdad? Cuando el tiempo es mayor que 0. Mucho mayor que 0. Ahora, para un tiempo, para un régimen temporal, cuando el tiempo es mayor que 0, ¿qué hacemos? Hallamos la R de Norton, ¿verdad? Como tenemos una fuente de corriente independiente, hallamos la R de Norton. ¿Qué se hace en este circuito? La fuente de corriente se cortocircuita para hallar la R de Norton. Y donde está el condensador, me imagino aquí unos bornes, o sea, coloco aquí como si tuviese unos bornes, ¿verdad? ¿Qué pasa en esa, para allá la R de Norton o R de Thevenin? Siempre debo tener la condición que es la que pasa después. En este caso, el switch está abierto y se cierra, o sea, bajo la condición de que se cierre, que es la condición siguiente, tengo que hallar esa R de Norton. O sea, el switch está cerrado, ¿verdad? Que es la condición de que el switch está cerrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo aquí un cable, simplemente un cable. ¿Cuál es la resistencia que voy a ver en los terminales donde está el condensador? ¿Verdad? Si yo colocara una fuente aquí, la única resistencia que se ve es la de 24, porque aquí va a venir el cable directo y para acá no va a haber ninguna corriente. Entonces, 24 ohmios es la R de Norton. Y con esos 24 ohmios hallo tau, que es el periodo, ¿verdad? Ese tau me da para los circuitos RC sería R por C simplemente. Sería entonces 24 ohmios por un tercio de milifaradios, que sería por 10 a la menos 3 faradios. Todo esto me da 8 por 10 a la menos 3 segundos, que sería 8 milisegundos, ¿verdad? Ok, entonces ya tengo los tres parámetros, que es el tau, que es el periodo. Tengo el voltaje inicial, que son 192 voltios, ¿verdad? Voltaje inicial, con lo que está cargado inicialmente el condensador. Y el voltaje final sabemos que es 0, porque él se va a descargar finalmente cuando se cierre el switch, se va a descargar de 0. Entonces tengo voltaje inicial, voltaje final y el tau. Ya con esos tres datos me voy para la fórmula, para la ecuación la ecuación donde se sumen la respuesta natural y la respuesta forzada, o sea, la ecuación total del condensador.
Entonces tendría voltaje final del condensador más, abro paréntesis, voltaje inicial menos voltaje final por Euler elevado a la T menos tau, T sobre tau, ¿verdad? Sabemos que el voltaje final es 0, entonces aquí me queda 0, aquí me queda 0, me quedaría 192 por E a la elevado a la menos T sobre el tau, que el tiempo es 8 por 10 a la menos 3 segundos. Divido 1 entre 8 por 10 a la menos 3 segundos y me da 125, que lo paso para arriba, ¿verdad? Para tenerlo más fácil, 125T, ¿correcto? Y me queda entonces voltaje instantáneo en el condensador es 192 por E a la 125, a la menos 125T. Ok, la otra pregunta es, cuando tengo el voltaje en el condensador a 0,1 voltios, ¿en qué tiempo está pasando eso? Cuando el voltaje en el condensador es 0,1 voltios. Bueno, simplemente me voy a la formulita, sustituyo 0,1 voltios es igual a 192 por E a la 125T, despejo T de esta ecuación, ¿verdad? Me queda este 192, me pasa para acá abajo, 0,1 entre 192 por E a la menos 125T, aplico las propiedades de logaritmo. Logaritmo de lo que tengo aquí en la izquierda es igual al logaritmo que tengo aquí en la derecha. Me queda el logaritmo de esta división, me queda 5,208 por 10 a la menos 5. Y aquí me queda el logaritmo natural de E a la 125T. ¿Verdad? Logaritmo natural de E se me va, o sea, es 1. Esto es 1. Esto es como si yo tuviera, pasara esto directamente para acá abajo, ¿verdad? Y me queda esta ecuación que está acá. De aquí despejo T. T me queda entonces logaritmo natural de 5,208 por 10 al menos 5 sobre menos 125. Aquí pareciera que el tiempo me va a dar negativo, pero recordemos que aquí tengo un número que es menor a 1. Por lo tanto, el logaritmo natural de un número que es menor a 1 es negativo. El negativo con negativo se me va. Aplico, de todas maneras, verifico en la calculadora y al final veo que me da este tiempo. Este es el tiempo 0,065, o sea, 60,5 milisegundos. Para este tiempo tengo yo el voltaje en el condensador de 0,1 voltios. Eso es todo.